¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Las autoridades de Australia elevan a 16 el balance de muertos en el ataque contra las personas que celebraban la festividad judía del Hanukkah en una playa de Sydney. Benjamin Netanyahu responsabiliza al gobierno de Australia del ataque por reconocer el Estado palestino. En Chile, el ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Janet Jara ya depositaron su voto en las urnas este domingo. Más de 15 millones de chilenos estuvieron llamados a votar en la segunda vuelta presidencial. Concluyó en Berlín la ronda de negociaciones entre Volodymyr Zelensky y los enviados estadounidenses. La presidencia de Ucrania informó que los diálogos continuarán este lunes. Horas antes, Zelensky renunció públicamente a la entrada de Ucrania a la OTAN si recibe garantías de seguridad de sus aliados. Iniciamos las noticias en Australia porque, como decíamos, las autoridades del país elevaron ya a 16 el número de muertos en el tiroteo de este domingo en que, recordemos, 2 hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas que celebraba la festividad judía de Hanukkah en una playa de Sydney. Los gobiernos de gran parte del mundo han condenado el ataque, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado directamente al Ejecutivo australiano de promover el antisemitismo por haber reconocido el Estado palestino. Ahora, para el análisis, contamos con Leonardo Coutinho. Él es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society. Muchísimas gracias, Leonardo, por acompañarnos esta tarde en France 24. De entrada, le pregunto, según lo que sabemos, ¿cómo describiría el perfil de los atacantes? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mira, el ataque de hoy es un clásico atentado terrorista, o sea, las investigaciones van a avanzar y deben confirmar si son vinculados o no a algún grupo terrorista, pero no necesariamente hoy, desde que el Estado Islámico, por ejemplo, empezó los ataques hace más de 10 años, como las características de los lobos solitarios, es posible que esos 2 atiradores o 3, hay sospecha que hay uno más, puede haber actuado sin ninguna vinculación con algún grupo, pero es un claro atentado terrorista que se pasó hoy en Australia y con lamentablemente ya 16 víctimas fatales. ¿Y por qué? Esto es interesante porque, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Bibi, con el primer ministro de Israel, cuando dice que un atentado contra esto en Australia se pasa justamente porque Australia ha sido condescendiente o aceptado el reconocimiento del Estado palestino. Lo que pasa es que hay un aumento gradual y avanzando mucho de un sentimiento antisemita en el mundo que ha permitido a estos grupos tener más flexibilidad y más voluntad de atacar a blancos judíos en todos los lados, ¿no? Y esto tiene una razón mucho más amplia, mucho más compleja de que básicamente pensar solamente sobre el reconocimiento no de un Estado palestino. Hoy vimos en el mundo desde los ataques de Hamas a Israel y la reacción de Israel, un cambio de percepción del mundo sobre el concepto de violencia y todo esto. Pero hay algo más sombrío se pasando. Hay una campaña de publicidad, de desinformación que nuestro grupo acá en ASAFES, nuestro grupo estudiado, y hay señales muy fuertes que está siendo empurrada desde Rusia para intentar dividir la sociedad, metiendo dentro del grupo conservadores, metiendo dentro del grupo cristianos, varios otros grupos, y no solo más los islámicos, ¿no? Entonces, no se puede limitar este sentimiento a un grupo específico. Hay un movimiento muy grande para intentar dividir y crear inestabilidad, y Putin ha logrado empurrar esto para crear divisiones de Europa, crear divisiones acá en Estados Unidos. ¿Cómo vincula exactamente al presidente ruso Vladimir Putin con lo sucedido en Australia? Si puede ser un poco más claro en este vínculo. Claro. Gracias por preguntar esto. Lo que vemos muy claramente es que grupos vinculados a Vladimir Putin, sobre todo muchos influencers, muchos de sus
puppets, vamos a decir así, que son las personas que manejan la propaganda rusa, están empujando mucho el mensaje de que los judíos son, un mensaje muy parecido con los tiempos nazi, por supuesto, que los judíos son parasitarios, que los judíos sacan plata del occidente, sea de Europa, sea de Estados Unidos, empujando una imagen, un error antiguo de que los judíos son responsables por la muerte de Jesucristo. Imagínate vos, están volviendo con este mensaje. Y Rusia se presenta como un reservatorio de ese conservadorismo y creando un poco esta confusión. ¿Y qué pasa? Cuando y este caso no es un acto cristiano, es un acto posiblemente muy claro, los nombres de los identificados son de origen islámico, pero va creando una sensación en la sociedad, en parte de la sociedad, en que los judíos son responsables por esto. Por ejemplo, las redes sociales, hoy estamos en monitoreo de esto y justo ahora hay un crecimiento de la gente atribuyendo al propio Estado de Israel el ataque, que es una locura, y esto está creciendo. Si usted mira las redes rusas como RT, que es estatal, y los otros medios estatales, están todos empujando esta misma narrativa, que los atiradores son profesionales, que los atiradores pueden tener vínculos con Israel. Es terrible, porque hay una manipulación en las redes sociales, la gente está normalizando la violencia. Y el blanco judío, en mi evaluación, es interesante porque movimenta no solo antisemitismo por aquellos que entran en este sentimiento por el tema palestino, pero también por la confusión que está creando dentro de varios grupos de derecha que están a mirar a Israel como un nuevo enemigo. Y entonces, usted, digamos que considera que detrás de estos ataques tiene más que ver esta campaña, este discurso que, según usted señala, promueve Rusia, más que la ofensiva que ha llevado a cabo Israel durante 2 años en la Franja de Gaza, que ha matado a 70.000 personas. Hay una combinación porque Israel ha actuado muy fuerte en esta combinación, y cuando la reacción les fue demasiadamente fuerte, y aquí no voy a valorar si fue correcto o no, pero fue demasiadamente fuerte y ofrecido los elementos por una narrativa muy fuerte comunicacional. Mira, Israel fue la víctima, el pueblo judío fue la víctima, pero por la forma que la reacción se ha venido después y la forma que la sociedad ha recibido la información que ha venido después. Y no se trata de una manipulación solamente, porque parte importante de estas informaciones no son verificables, porque viene exactamente desde Gaza y el control de la información es de Hamas. Pero hay una cosa que es innegable, que son las imágenes, que son las cosas visuales, la destrucción y toda la imagen. Esto ha creado ¿cómo voy a decir? Las condiciones ideales para que Rusia y todo el propio Hamas o grupos islámicos más radicales, y esto hay que demarcar, ni todo islámico es terrorista, ni todo islámico es radical, pero entonces estos grupos radicales que están dentro de Islam, que están a luchar en contra de Israel, aprovechar este escenario, y hoy lamentablemente he crecido mismo dentro de grupos que nunca he tenido sentimiento antisemita, pasaron a expresar esto por esta confusión de la violencia que viene de Gaza, o también de la propaganda rusa que aprovecha y pone a los judíos este concepto, ¿no? de que los judíos son parasitarios, que los judíos están sacando plata, o que son violentos, o que explotan el hemisferio occidental. Eso es peligroso porque está creando violencia y división en nuestra sociedad. Leonardo, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este análisis preliminar con la información que tenemos de este tiroteo en Australia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a Chile, donde avanza, está a punto de concluir la jornada electoral en que más de 15 millones de ciudadanos estuvieron llamados a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrentaron a la izquierdista y exministra de Trabajo, Janet Jara, con el ultraderechista y 3 veces aspirante al Palacio de la Moneda. Hablamos de José Antonio Cast. Nuestro corresponsal en Santiago, Alberto Peña, nos amplía. A lo largo de la mañana ambos candidatos fueron a efectuar su derecho al voto. Primero lo hizo José Antonio Cast
Él votó en la localidad rural de Paine, a unos 30 kilómetros al sur de Santiago, y después de realizar su votación, en una rueda de prensa frente a los medios, señaló que va a dejarse la vida para reconstruir Chile. Posteriormente a eso, en un barrio de la periferia de Santiago, la candidata oficialista, la comunista Janet Jara, hizo lo propio rodeada de vecinos, y en la correspondiente rueda de prensa ella indicó y anunció que ya tiene más o menos delineado cuál sería su futuro gabinete en caso de llegar a la Moneda. En cualquier caso, ambos candidatos sí que coincidieron en estas ruedas de prensa en una cuestión, y fue que ambos señalaron que si llegan al Palacio de la Moneda para el 11 de marzo, que sería cuando se realizaría la asunción presidencial, ambos destacaron que dejarán su militancia en sus respectivos partidos, todo por la razón de que deberán ser presidentes de todo Chile. Bien, de Chile pasamos a Colombia, donde un accidente de autobús escolar ha causado la muerte de al menos 16 personas, según informan medios locales. Las autoridades colombianas comunican que de momento además hay 20 personas heridas, entre las que se encuentran varios adolescentes de entre 16 y 18 años. Y es que los pasajeros cursaban el último curso de la educación secundaria y volvían a la ciudad de Medellín desde un viaje en el Caribe para celebrar el fin de la etapa en la playa, cuando el vehículo se precipitó por un abismo, según informó el gobernador del departamento de Antioquia. De Colombia pasamos a Brasil, donde este domingo hubo varias protestas de la izquierda en distintas zonas del país en contra de la ley impulsada por la ultraderecha para reducir la condena por golpismo. Recordemos al expresidente Jair Bolsonaro, de 27 años de cárcel a 2. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone, tiene los detalles. Manifestaciones simultáneas en las principales capitales de Brasil y también aquí en Río de Janeiro, en la icónica playa de Copacabana, con las participaciones de varios artistas, entre ellos Caetano Veloso y Gilberto Gil, para protestar contra la reducción de la condena del expresidente Jair Bolsonaro, que este año fue condenado a 27 años y 3 meses por golpismo. Bien, esta semana el Congreso de mayoría conservadora aprobó de madrugada la llamada ley de la dosimetría, que podría reducir la condena de Bolsonaro en 20 años y el régimen cerrado, es decir, el tiempo que él va a pasar en la cárcel, a 2 años y 4 meses, aunque hay diferentes interpretaciones de juristas. El caso es que una parte de la izquierda ha decidido salir a la calle para protestar, y ahora la pelota está en el tejado del presidente Lula, que tendrá que decidir si veta o no esta ley polémica del Congreso. De hecho, vemos aquí incluso pancartas en contra de Hugo Mota, el presidente del Congreso. La última vez que la izquierda salió masivamente a las calles fue en septiembre. En aquella ocasión se protestaba contra la ley de la blindaje, es decir, una ley que impedía la investigación de congresistas por parte del Tribunal Supremo y lo supeditaba a la aprobación del Congreso. Ahora el tema es diferente y muchos hablan de que es una petición de amnistía disfrazada y dicen no a la amnistía. Vamos con noticias de Alemania, porque la presidencia ucraniana comunicó que concluyeron por hoy las negociaciones entre el presidente Volodymyr Zelensky y los enviados estadounidenses que tuvieron lugar en Berlín, y que los diálogos continuarán, eso sí, mañana lunes. Horas antes, recordemos que el mandatario ucraniano anunció que está dispuesto a abandonar la aspiración de que Kiev entre a la OTAN, tal y como pide Moscú, a cambio de ciertas garantías de seguridad. Antes de partir hacia las nuevas negociaciones en Berlín, Volodymyr Zelensky se graba a menos de 3 kilómetros de las posiciones rusas. Hoy en día es extremadamente importante lograr los resultados en el frente, para que Ucrania pueda lograr los resultados en la diplomacia. Una imagen impactante mientras las negociaciones diplomáticas se estancan. Tras su visita a Moscú a mediados de mes, el estadounidense Steve Witkoff se muestra desarmado. El emisario de la Casa Blanca aún debe reunirse de nuevo con Volodymyr Zelensky y otros líderes europeos. El objetivo, presionar a Kiev mientras Donald Trump se impacienta. El presidente está muy frustrado con ambas partes de esta guerra y está harto de reuniones que solo se celebran por celebrarse.
Es en este contexto que por primera vez en esta semana Ucrania se declara dispuesta a hacer concesiones territoriales, en particular en lo que respecta a la creación de una zona desmilitarizada en el Donbass. Pero a cambio, el presidente de Ucrania pide garantías de seguridad. Desde el principio el deseo de Ucrania era unirse a la OTAN. Algunos socios de Estados Unidos y Europa no apoyaron esta dirección. Es por eso que hoy las garantías de seguridad bilaterales entre Ucrania y los Estados Unidos, concretamente las garantías del artículo 5 para nosotros y las garantías de seguridad de nuestros colegas europeos, así como otros países, nos brindan la oportunidad de prevenir otra agresión rusa. En paralelo, continúan los ataques. Moscú afirma haber destruido las infraestructuras energéticas de Ucrania con misiles hipersónicos, misiles ultrarrápidos y muy difíciles de interceptar. Y para terminar, les contamos que hasta el último momento Francia está intentando aplazar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene prevista para el próximo sábado en Brasil. El gobierno de Emmanuel Macron ha pedido una vez más postergar los plazos previstos y seguir negociando. Y es que el ministro de Economía francés aseguró que el acuerdo en su forma actual no es aceptable para Francia e insistió en igualar las normas de producción de la Unión Europea con los países latinoamericanos. Y es que la posibilidad de que entren en el mercado comunitario productos más competitivos y sujetos a regulaciones más flexibles ha desatado la oposición del sector del campo francés. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.